Estamos conversando hoy en el Colegio de México con Saúl Gómez, dirigente de una de las principales organizaciones en el país de trabajadores de reparto de plataformas digitales de trabajo. Saúl es miembro de Ni un repartidor menos y, como dije, esta es una de las organizaciones más influyentes en México, reivindicando derechos y otras situaciones laborales de este grupo de trabajadores. ¿Cómo te encuentras, Saúl? Muy bien, profesor. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, Saúl. Como te decía, para que el público que nos está viendo pueda saber con quién estamos hablando, ¿por qué no nos cuentas un poquito quiénes integran tu organización, a qué se dedica tu organización, cuánto tiempo tienen organizando trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de trabajo? Claro que sí. Mi nombre es Saúl Gómez. Soy de oficio repartidor en plataformas digitales desde hace ya 8 años. Y pues nada, Ni un repartidor menos surgió un 27 de noviembre de 2018 por la muerte de un compañero repartidor, José Manuel Matías Flores. Era su primer día de trabajo en Uber Eats y desgraciadamente ya no regresó a casa. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a organizar. Primero como el grupo de WhatsApp que compartía piolines y se decía buenos días. Después nos fuimos organizando un poco más. Conocimos algunas organizaciones de la sociedad civil y nos fuimos interesando en diferentes cosas. La exigencia de derechos laborales, la seguridad vial y la no discriminación y no la violencia contra quienes ejercemos el trabajo en plataformas. ¿Quiénes están con nosotros? Pues repartidoras y repartidoras que consideran que pueden estar dentro de Ni un repartidor menos, que a partir de enero de este año pues ya nos convertimos en AC. Entonces ha sido un paso importante desde su creación en noviembre de 2018 hasta ahora. Son 6 años, ya vamos para 7 en los que hemos estado trabajando. Y pues nada, siempre hemos sido como esa piedrita del zapato para gran parte de de autoridades, de las propias plataformas, en los que hemos buscado siempre las mejoras para los compañeros que están trabajando allá afuera, ¿no? Dices que pasaron de un colectivo a una AC. ¿Cuál es la diferencia entre ser un colectivo de repartidores y ser una asociación civil? La verdad, yo pienso que no hay mucha diferencia, nada más que una ya te da una figura legal y en la otra, pues la figura te la construyes, ¿no? Siendo un colectivo, la figura te la construyes tú con tu gente, y en la otra, pues bueno, el gobierno ya sabe de tu existencia, ya sabe que estás registrado y que vas a pagar impuestos por existir ahora como una organización. Pero sin embargo, la identidad ahí está, ¿no? O sea, seguimos incidiendo, seguimos manifestándonos, seguimos reclamando lo que creemos que es injusto. Saúl, ¿y cuál es la cobertura de la organización que tú representas? Nosotros estamos en 26 estados del país. Nuestra principal fuerza está en Ciudad de México, Guadalajara, y el sureste, lo que es Quintana Roo, Mérida, y Tabasco, son como nuestros bastiones fuertes de Ni un repartidor menos. Y seguimos construyendo alrededor de los demás estados que, pues bueno, poco a poco se va luchando, se va construyendo. Y pues sobre todo lo que le ofrecemos a los compañeros, pues es tratar de ofrecer un diálogo de parte de los que integran la comunidad de Ni un repartidor menos en cada uno de los estados, acercarlos a las plataformas para que puedan ellos expresar, porque de nada sirve que tú hables por ellos. Lo mejor es que ellos hablen directamente de cuál es su sentir, qué es lo que les afecta, qué pueden mejorar. O sea, creemos que eso es la verdadera incidencia. Saúl, ¿y podrías contarnos cuáles son así como los 3 principales momentos de tu organización, más allá de la fundación? Bueno, pues, o sea, nosotros hemos vivido diferentes situaciones. Creo que una de las principales pues, son las manifestaciones, o sea, las primeras manifestaciones que nosotros hicimos por nuestros compañeros caídos. Esa es una. Podríamos decir que la primera manifestación fue la colocación de la bicicleta blanca de José Manuel Matías en Eje 5 y Periférico, ahí donde está el Costco. Ahí todavía estaba hace unos meses, ahora ya nos quitaron esa bicicleta. Otro cuando precisamente a raíz de la pandemia hubo muchos accidentes de compañeros, y muchos desgraciadamente fallecieron. Entonces
aprovechando también que muchos compañeros ciclistas se manifestaban por las muertes viales, empezamos a hacer algo que se llamaba los Viernes de Furia y éramos como la CENTE, pero versión ciclista. Entonces éramos un poco, no llegamos al aeropuerto porque no nos dejaban, pero o sea, bloqueamos Insurgentes, bloqueamos Periféricos, Circuito Interior, con tal de que nos vieran y que el gobierno supiera que no estábamos conformes, ¿no? Y eran tiempos de pandemia, de que casi no había personas afuera. Y la tercera, pues la negociación de la reforma. Yo creo que esos son tres principales. O sea, la negociación de la reforma no inició en 2024, en octubre de 2024, inició desde 2022. En mayo de 2022, esa fue la primera, el primer encuentro. Y yo sumaría un cuarto que fue el decálogo, o sea, la presentación del decálogo en noviembre de 2022. También creo que es una parte importante de lo que ha sido esta lucha de ni un repartidor menos. Hablando del tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se aprobó en diciembre del año pasado, Saúl, bonito regalo. Sí, bonito regalo de Navidad. ¿Por qué nos cuentas un poco cómo valoran ustedes esta reforma? ¿Qué representa para ustedes como trabajadores de plataformas digitales el cambio que se ha introducido en la Ley Federal del Trabajo orientada a regular el trabajo en plataformas digitales? Fundamentalmente entiendo de reparto y de conducción, ¿no? Es el problema, que por ejemplo no han sido claros. Para mí, yo a título personal, yo puedo decir que no fueron claros. No hubo una claridad desde un principio porque la presidenta lo decía en sus discursos, ¿no? Vamos a dar derechos a los repartidores en aplicaciones telefónicas. Y entonces los conductores dijeron, pues solamente para los repartidores y nosotros vamos a seguir como hasta ahorita, ¿no? Pero no, la realidad es que cuando tuvimos la primera reunión ya en octubre del 24, después de que la presidenta tomó las riendas de este país, y en el punto 56 dijo que nos iba a dar derechos laborales a los trabajadores en plataformas de aplicación telefónica, pues ahí fue donde nos tocó hablar con el doctor Salafranca, Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, y en una pregunta muy inocente, o sea, ¿esto es solamente para repartidores o también incluye a todos? Y él lo dijo claro, incluye a todo aquel que sea plataformero. Y lo entendimos así, o sea, desde Uber hasta OnlyFans. Todos van a estar regulados de alguna u otra manera. El problema es que no se ha dado a conocer y en este momento estamos en una incertidumbre porque no se han concluido las mesas de negociación. O sea, ya estamos a menos de un mes de que se tenga que publicar la reforma y no hemos concluido con las mesas. O sea, nosotros ya fuimos a una primera mesa de gastos, de costos operativos, pero no hemos ido a la mesa donde nos digan, bueno, en base a lo que ustedes nos dijeron, pues va a quedar de la siguiente manera y nos vemos el 27 para el inicio de la primera prueba piloto, o nos vemos el 24 de diciembre para discutir los avances de cómo fue la primera prueba piloto. Y el problema también es ese, que no avisan que son las pruebas pilotos obligatorias, no se está dando la difusión adecuada, estamos en incertidumbre de alguna manera u otra. ¿Por qué no nos hablas? Conocemos que tu organización se movilizó en el contexto antes de que se aprobara la reforma y que objetaban algunos puntos del proyecto inicial de esta reforma. ¿Por qué nos hablas de cuál fue el posicionamiento de tu organización, por qué se movilizaron y qué consiguieron con sus movilizaciones? Sí, bueno, mire, profesor, las movilizaciones obedecieron a que en el momento en que nosotros, haga de cuenta, dicen el 16 de octubre que se va a presentar la reforma, pues ni siquiera sabíamos de qué incluía o de qué venía hablando. Entonces, nosotros convocamos a movilizarnos a la Secretaría del Trabajo y convocamos a una movilización saliendo del Parque de la Bombilla hacia la Secretaría del Trabajo. Nosotros esperábamos 100 personas, 150, ya eran muchos. Y cuando llegan más de 1000 personas que están igual que nosotros, impacientes o con incertidumbre total de qué va a pasar, pues nos dimos cuenta que sí era el camino. O sea, nos recibe el licenciado Brito de la Secretaría del Trabajo y nos dice que no había ninguna reforma próxima, que seguramente era un error desde presidencia. Corte, 2 horas después de esa reunión, sale la presidenta a decir,
el miércoles les presento la reforma para que vean que sí existe. Entonces, ese mismo día, en el transcurso de las horas, pues nos empieza a llamar Secretaría del Trabajo, oigan, vénganse porque les vamos a hacer la presentación de la reforma y todo eso. Pues había como algunas cosas que en su momento fueron inexactas, o sea que iba a haber algún control más sobre los horarios, sobre las zonas de trabajo, entonces eso no nos pareció a nosotros y empezamos a objetarlos, porque a final de cuentas lo que ellos decían es que querían seguir manteniendo el origen del trabajo, ¿no? Flexibilidad total, libertad de horarios, tú sabes dónde trabajas y cuánto trabajas. Entonces, en algún momento, la discusión como que se perdió y estábamos hablando de otros temas. Y bueno, al final de cuentas, creo que dimos como un mes de andar de diferentes temas hablando. Y llegamos a una mesa donde nos dijo el equipo del doctor Salafranca, oigan, tráiganse una propuesta, necesitamos sus propuestas para ver qué podemos incluir y qué no podemos incluir dentro de la reforma. Y fue donde nosotros estábamos proponiendo que la seguridad social fuera como en Chile o en Reino Unido, ¿no? Que es opcional. O sea, los workers y los employers. Nosotros, la gran mayoría de las personas que nosotros como ni un repartidor menos o Repartidores Unidos de México, que fue en lo que nos conformamos ya más en forma para las negociaciones con la Secretaría del Trabajo, nosotros hablábamos con los repartidores y ellos decían, pues yo no quiero el IMSS. Yo no quiero la seguridad social, pero lo cierto es que los derechos son irrenunciables, ¿no? Entonces le decíamos, pues es que no es que quieras, es que te va a tocar, pero busquemos opciones, no solamente es decir no porque no me gusta o no porque veo casos, ¿no? O no tiene medicinas, etcétera. Entonces tratábamos de plantear que sí se podía hacer. Entonces hicimos un pliego de 6 puntos más un anexo que era donde venía la seguridad social opcional. Y ya cuando entregamos esa propuesta, nos citan unos días después y ya baja el propio secretario del Trabajo, Marat, a hablar con nosotros y nos dice, pues, chicos, muchas felicidades, muy, muy buenas propuestas, miren, de aquí se quedan esta no. y tengo que desechar la opción del seguro social opcional porque aquí en México no existe como tal el monotributo. Entonces, pues no sería opción. Si ustedes no quieren pagarlo, pues no sería opción que lo pagaran, aunque no lo usaran. Entonces, pues aún así quedamos igual. Entonces, ustedes también se manifestaron, no solo en la Secretaría del Trabajo, sino también en la Asamblea, en el Congreso, ¿no? Sí, nos manifestamos, o sea, nos fuimos a manifestar a la Secretaría del Trabajo y después nos fuimos a manifestar a las aplicaciones, ¿no? Porque también queríamos conocer la postura de las plataformas, de cada una de las 3 plataformas, o sea, saber qué demonios estaba pasando, o sea, conocer cuál era su perspectiva respecto a la reforma, pero no nos quisieron responder en el momento porque fuimos y nos manifestamos, entonces pues eso. Pero ¿cuál es el balance final que ustedes hacen una vez que la ley ha sido aprobada y entrará en vigencia en julio de este año? En junio. El 22 entra en vigor la reforma y el 27 es el primer proyecto piloto. Pues nosotros realmente nos sentimos muy victoriosos porque gran parte del decálogo está dentro de la reforma. Y en una negociación, cuando llevas a veces 3 puntos, te rechazan 2 y te agarran 1, te puedes sentir un ganador. Nosotros llevamos 6 puntos, nos tomaron 5, pues nos sentimos más que ganadores, ¿no? O sea, nosotros sí pusimos claro lo que queríamos en base a lo que los compañeros quieren. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros... Además del tema de la flexibilidad horaria, ¿qué era lo que ustedes planteaban? La definición bien, o sea, queríamos que la Secretaría nos definiera bien qué era la subordinación descontinua. O sea, porque sonaba como extraño, ¿no? O sea, subordinación discontinua. O sea, sí, pero buscas una definición, pues no hay como tal. Entonces queríamos una definición bien construida por parte de la Secretaría del Trabajo. A los compañeros en general, muchos compañeros vienen de otras organizaciones de trabajo o trabajaron en algunas organizaciones de gobierno y lo que no querían era que los forzaran a ser parte de algo, de un sindicato, de una organización por ser parte de esto. Entonces, esa fue una parte también importante que no querían ellos ser suplantados
como trabajadores, sino que ellos querían ser tomados en cuenta como trabajadores. Y podemos decir, es que así no funciona el sindicalismo en México por la nueva reforma, perdón, pero estamos viendo cómo sucede con algunas situaciones de algunos otros grupos de trabajo que son supuestamente representados por sindicatos y desafortunadamente no lo son, porque algunos realmente, pues más que votar, son como, ya sabes por quién votar, ¿no? Y si no, ya sabes que te vas a quedar sin trabajo. No quieren eso para los compañeros que están en plataformas, y eso es la principal razón que también como que nos ven reacios al sindicalismo. Nosotros lo hemos dicho claro, al menos desde Ni un Repartidor Menos lo hemos dicho claro. O sea, el sindicalismo es una manera totalmente respetable de organización. Sin embargo, a nosotros como Ni un Repartidor Menos no nos representa. No lo tenemos en mente, pero respetamos todas las organizaciones que sean democráticas y que estén legalmente construidas. Una pregunta adicional. En razón de que esta nueva legislación entrará en vigencia en junio próximo, ¿qué desafíos le plantean a ustedes ya el inicio de este proceso de reglamentación del trabajo en plataformas? Pues es que nos preocupa mucho que, por ejemplo, empezaron a saltar sindicatos hasta debajo de las piedras, ¿no? Diciendo que solamente ellos van a tener el diálogo con las plataformas. Y lo cierto es que no es cierto. O sea, lo único que hacen estas personas es extorsionar a los compañeros en diferentes estados. Les empiezan a cobrar desde 40 hasta 400 pesos semanales por supuestamente representarlos. ¿Representarlos de qué? O sea, la reforma en este momento no es vinculante porque son programas piloto de 6 meses, entonces no son vinculantes. Pero sin embargo, muchas otras personas y organizaciones ya empezaron a sentirse como que ellos nos van a proteger. Y lo cierto es que nosotros nos hemos sabido proteger sin necesidad de que alguien venga y nos diga yo soy tal organización y yo te protejo. Incluso nosotros lo hemos dicho, nosotros representamos a los que están con nosotros. No podemos hablar o decir que hablamos por todos porque eso sería irresponsable. ¿Y cómo buscan ustedes encarar este desafío? Porque parece que el desafío es el de la representación, ¿no? ¿Quién representará? Más que el desafío de la representación, yo creo que es el desafío de la información, porque incluso uno lo puede ver en redes sociales, sale gente que empieza a decir, es que ya no vas a poder trabajar con las aplicaciones que tú quieras, es que ahora las aplicaciones van a pagar tus impuestos, es que ahora, perdón, nada de eso está en la reforma. O sea, lo peor de todo es cuando le creen a una persona que solamente se maneja con supuestos y no se maneja con los hechos. No va leyendo la reforma artículo por artículo, ¿no? O sea, o las disposiciones del IMSS. O sea, no cualquiera estuvo en la mesa de cuando el IMSS dijo estos van a ser los lineamientos que se van a publicar a partir del 27 de junio. Y por ejemplo, esta gran noticia de que jubilados, pensionados y modalidad 40 van a poder seguir trabajando en plataformas. Eso era un reto muy grande, porque muchas personas mayores de edad están trabajando en plataformas, de la manera que se quiera. Son repartidores o conductores, pero al menos de ahí ellos dejaron de sentirse una carga para sus familias, porque llegaban después de algunas horas de estar repartiendo en la bici, en la moto, conduciendo, y llegaban a sus casas, pues a sus familias. Tomen, sigo siendo el sostén de la casa. Señoras mayores de edad que trabajan que dejaron de ser abuelitas o las niñeras de los nietos y se convirtieron en las abuelitas conductoras. También eso es una parte importante que ellas pueden seguir trabajando. Vamos a contar con los cinco seguros de la seguridad social, y entonces nuestras compañeras repartidoras, que de por sí el ser mujer en el trabajo en plataformas no es que ganes menos porque la aplicación te pague menos, ganas menos porque puedes trabajar menos tiempo, porque aparte de la friega que es ser repartidora, te avientas la friega de ser ama de casa y eso nadie te lo paga, ¿no? Entonces, tener que cumplir con la educación de los hijos y aparte las labores domésticas es algo que también no es recompensado. Ahora, independientemente que puedan trabajar más o menos, van a poder contar con las guarderías que son tan necesarias para ellas, para los niños chiquitos, o independientemente de eso, creemos que es muy bueno. Tiene sus asegúnes, o sea, como en toda reforma, creo que no todos van a quedar conformes. Sin embargo,
son programas pilotos y es lo que yo celebré la otra vez cuando venimos aquí al Colmex a hablar del libro del maestro Carlos Alba Vega. O sea, qué bueno que son programas pilotos y no son definitorias. O sea, cada 6 meses vamos a reunirnos y decir, mira, esta rueda no gira bien porque no está bien aterrizada. Entonces necesitamos mover el eje para que esa rueda pueda darnos más tracción y podamos avanzar un poco más fuerte. Pero en caso de que esa rueda en menos de 6 meses se descomponga, nos vamos a volver a reunir y decir, a ver, ¿en qué fallamos? Fallamos en que quizás no la acoplamos bien. Entonces tenemos esa gran oportunidad, lo cual es maravilloso y es inédito en el mundo que una reforma de este calado sea discutible y perfectible cada 6 meses. Eso es lo que la hace grande. Porque no fue decir, está escrito en piedra y aquí se va a quedar así. Está escrito en papel, podemos corregir. Está escrito en papel, está escrito en lápiz. Y aquí está la goma para que podamos corregir hasta llegar al texto o al modelo que realmente nos va a convenir a nosotros. De verdad, esa es la parte que nosotros le reconocemos a la Secretaría del Trabajo, porque así como ellos nos reconocieron que fuimos como Repartidores Unidos de México la organización más crítica de la reforma, también ellos nos reconocieron cuando hicieron la presentación en las diferentes cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, nos dijeron, claro, ¿no? O sea, reconocer, Repartidores Unidos de México fue la organización más crítica, pero que también presentó más iniciativas, pero que también reconoció que fueron escuchados. Acabas de mencionar a Repartidores Unidos de México. Esta es una alianza entre varias organizaciones. Sí. ¿No? ¿Por qué no nos hablas de eso? Porque quizás algunas de las personas que nos están viendo no tengan conocimiento de qué es esta organización y quiénes la integran. Sí, Repartidores Unidos de México fue como los Avengers del delivery. Pues nos unimos. O sea, es que antes de que la presidenta tomara posesión, nos empezamos a reunir porque veíamos que venía en serio el tema de la regulación. Entonces queríamos sacar una segunda parte del decálogo. De hecho, ustedes pueden visitarlo en cualquier página web, como decálogoderepas.com. Y ahí lo que empezamos a hacer fue mejorar las propuestas que teníamos del decálogo anterior de 2022. Entonces lo íbamos a presentar antes de que la presidenta tomara posesión. Y o bien, cuando la presidenta tomara posesión, queríamos reunirnos con ella para hablar del tema. Cosa que no sucedió porque las negociaciones se dieron mucho antes de siquiera poder tener contacto con ella. Pero bueno, entonces nos empezamos a organizar. Hay organizaciones como Repas de la Capirucha, los RCL, los Turbos Unidos, Base Tasqueña, está también Ni una repartidora menos, Ni un repartidor menos, y otras agrupaciones que a pesar de que son grupos chiquitos de 5 o 6 personas, pues ahí están, pero en ocasiones se nos olvida, entonces suman más a otras. Ok. Y fundamentalmente su configuración se debió a un intento de incidir en la reforma. Así es, o sea, nuestra idea era presentar la nueva versión del decálogo a la presidenta, pero pues bueno, no se dio. O sea, no pudimos presentar esta nueva versión del decálogo porque se nos adelantó el anuncio de la presidenta de que ya iba a presentar la reforma para trabajadores en plataformas digitales. Y se vinieron las mesas, entonces pues ya mejor nos pusimos a trabajar en las propuestas para tratar de construir las mejores propuestas que pudiesen sumar, porque los no ya los teníamos, ¿no? O sea, siempre ya habían algunos no, entonces teníamos que buscar el cómo sí, o sea, cómo sí podíamos dialogar y trabajar en conjunto con la Secretaría del Trabajo, más que meterle el pie y frenarlo, porque sabíamos que no se iba a frenar. Y la verdad, estar contra los derechos humanos, pues sí, era ilógico. Nosotros pensábamos en todo el ecosistema, porque si se afecta a uno, pues obviamente que vas a afectar a los otros. Entonces también nos pusimos a hablar con algunos restauranteros, no grandes cadenas, porque ellos ni siquiera nos pelaron, pero sí con restauranteros chiquitos, que por ejemplo en pandemia fueron los que nos alababan más el trabajo. Restaurantes de barrio, o sea, y esos fueron con los que también tuvimos más o menos hablando, o sea, decían, es que yo, por ejemplo, aquí en mi cocina tengo 10 personas que trabajan de base para atender y yo contraté 5 más para que atendieran todo lo que son las entregas de delivery.
Entonces, si pasa una reforma en la cual pues termine perdiendo yo o tenga que aumentar los precios, pues a final de cuentas voy a tener que cerrar esa parte de mi negocio. Entonces nosotros también nos poníamos a pensar en esas personas que iban a salir como daños colaterales de una reforma mal estructurada. Y también se lo presentamos al equipo de trabajo digno. Y la verdad fueron muy, muy conscientes de eso, porque creo que también se reunieron con la industria restaurantera. Entonces no era solamente como hablar por hablar, era... Nosotros vamos a hablar algo, pero ya si usted lo quiere comprobar, reúnase con ellos, ¿no? O sea, para que no crea que solamente venimos a hablar por ellos, ¿no? Solo una última pregunta. ¿Qué ha pasado entre el 24 de diciembre del año pasado y la actualidad en el cual, el momento de hoy en el que la Secretaría del Trabajo está haciendo averiguaciones, indagaciones, investigaciones para avanzar hacia un conjunto de normas específicas que son las que entrarán en vigor a partir de junio? ¿Tienen algún conocimiento ustedes de eso? Pues no, o sea, por eso le comento, estamos en la incertidumbre, ¿no? Lo que necesitamos ahorita es saber ya cómo vamos a quedar en el tema fiscal, cómo va a ser los costos operativos y ya esperar que llegue el 22 y el 27 para ya estar consciente de qué es lo que viene. Y pues de ahí empezar a molestar a las plataformas y ver cómo van a venir ellos en el tema de cómo va a ser la contratación, qué requisitos vas a pedir, qué sanciones vas a aplicar, o sea, qué personas no van a poder continuar trabajando. O sea, creo que es también interesante escuchar las dos partes, más allá de solamente decir es que nosotros somos, como nos han dicho, pro empresa. Cuando nosotros nos beneficiemos para el grupo propio, nosotros nos consideramos y seguimos siendo, lo seguimos diciendo, o sea, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, ¿no? ¿Cómo vas a saber cómo en ocasiones tu jefe, tu patrón va a saber que algo está mal si tú no te vas a atrever a platicar con él y decirle estas cosas están mal, si la necesidad o la amenaza de que le estás diciendo, pero cuidado, porque aquí estoy vigilando y todo esto, o sea, creo que pueden existir nuevas maneras de construir las relaciones laborales obrero-patronales nuevas, sin afectar y sin demeritar lo que lograron los grandes próceres del derecho laboral del pasado y sin que se ofendan. Creo que también tenemos que buscar cómo homenajearlos en la manera de que crecimos, de que sabemos construir mejores cosas y sobre todo de que sabemos que el patrón no siempre va a ser nuestro enemigo en el sentido de que sin antes yo saber cómo piensa. Porque si yo nada más pienso que por ser el patrón es el malo, ya me estoy equivocando. Creo que necesito conocer las dos caras de la moneda. Necesito conocer al gobierno y necesito conocer al patrón. Y después de escuchar a los dos, ya decido yo quién está más de mi lado y quién no. Bien, Saúl, muchísimas gracias. No sé si quieras comentarnos algo para cerrar la entrevista. Nada, esperar a decirle a los compañeros, antes que nada, pues todo aquello que les llegue a sonar medio extraño, pues mejor búsquenlo en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 24. Ahí pueden irlo leyendo poco a poco. Que no se dejen influenciar por gente que seguramente ni siquiera estuvo en las mesas de negociación. Hay diferentes organizaciones, Repartidores Unidos de México, está Ni Una Repartidora Menos, Fuerza de Mujer, Repes de la Capirucha, Ni Un Repartidor Menos, que podemos incluso hablarles y decirles que sí y que no va a pasar en la reforma. Y pues nada, agradecer la confianza de los compañeros que han estado con nosotros y creen en nosotros y agradecer la tolerancia de aquellos a los que no les caemos bien, porque pues no siempre le vas a caer bien a todos, pero eso significa que estás haciendo bien las cosas porque por algo no les caes bien. Bien, Saúl, muchísimas gracias. Muy amable.